Como ya ustedes saben, estamos por predicar, enseñar unos mensajes sobre el Apocalipsis, sobre los tiempos finales, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que eso al enemigo no le agrada. El mundo no quiere que hablemos de los tiempos finales. Nos tildan de alarmistas, nos tildan de muchas cosas, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así es que comenzaremos hablando durante los siguientes miércoles sobre el libro de Apocalipsis, y queremos ir tomando el tiempo necesario, si es posible, capítulo por capítulo, etapa por etapa, conforme el libro está dividido, y queremos ver detalladamente todo lo que Apocalipsis habla. Déjeme decir antes que nada, los tiempos que estamos viviendo para los hijos de Dios no son tiempos de tener temor. Cuando hablamos del Apocalipsis, todo el mundo teme. Cuando hablamos del libro de Revelaciones, todo el mundo teme. Para nosotros los cristianos no es momento de temer, sino es momento de estar asegurados, es el momento de estar contentos, sabiendo que nuestra redención está cerca, nuestra redención está pronta. Jesucristo lo habló más de 2000 años atrás. Las profecías lo dicen, las profecías se han cumplido, y vamos a estar desarrollando todo el libro de Apocalipsis, si así el Señor nos presta las fuerzas. Pero antes de hablar de Apocalipsis el día de hoy, yo quiero hablar sobre la etapa antes de entrar al libro. ¿Qué es lo que Jesucristo habló que sucedería antes? Porque cuando entramos a Apocalipsis, entramos ya a la esfera del comienzo de la gran tribulación y la terminación de todo el mundo. Entonces, pero antes de que todo eso suceda, Jesucristo nos dio algunas señales. Es como cuando se sabe que va a haber una gran tormenta y el cielo se pone nublado y usted comienza a sentir los vientos fuertes. Usted dice, una gran tormenta se aproxima. Pues ese periodo, ese tiempo antes de la tormenta, antes de la gran tribulación y antes del fin del mundo, hay ese periodo que se llaman los tiempos finales, los tiempos finales. Entonces estamos en estos tiempos de que según las profecías se llama principio de dolores. Estamos en tiempos, estos llamaríamos los tiempos de los principios de dolores. ¿Estamos viviendo en tiempos finales? Y la respuesta es absolutamente sí. Ya no es tiempo de estar pensando que falta mucho para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos ver los vientos, podemos ver las nubes, podemos ver que se aproxima la tormenta de la gran tribulación. Usted y yo en este momento estamos viviendo en tiempos finales. Por mucho tiempo se ha dicho que el Señor pronto ha de venir por su pueblo. Incluso los discípulos en aquel entonces, ellos creían que en su generación Jesucristo iba a venir, porque la Biblia dice que el tiempo y la hora nadie sabe cuándo el Señor vendrá por su pueblo. Entonces, cada generación, desde Jesucristo en adelante, han creído que el fin se va a presentar en su generación. Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años y iba en un autobús de mi ciudad, en mi país, y de repente salió por la radio esta expresión que decía, ¿llegaremos o no llegaremos al año 2000? Imagínense, eran los 1986.
En aquel entonces faltaban algunos 14 años para llegar al 2000 y la pregunta era, ¿llegaremos o no llegaremos al año 2000? Porque siempre cada generación ha tenido en mente el hecho que puede ser la generación que pueda recibir el retorno, el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia. Luego llegó el año 2000 y la pregunta era, ¿será el fin del mundo? ¿Cuántos recuerdan eso? Porque en aquel entonces recuerdan que las computadoras no las habían preparado para que hicieran un cambio, simplemente las habían hecho las computadoras hasta el año 2000. Y luego que viniera el 1 de enero del año 2001, no se sabía qué iban a hacer las computadoras, si iban a regresar a cero o iban a pasar hacia el siguiente año, porque nadie sabía qué iba a pasar. Y hubo mucha especulación de que el 2000 era el año donde iba a ser el fin del mundo. Y desde entonces, pues, han sucedido cosas donde cada quien se pregunta si somos la generación que veremos el retorno de Jesucristo. Una cosa es cierta, que todas las personas saben o conocen, y aún aquellos que dudan, saben que es probable que suceda un fin del mundo. Todo se está preparando para eso. Hasta hace unos años atrás yo pensaba que a lo mejor la generación de nuestros hijos iban a ser aquellos que recibieran el retorno de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy más que nunca estoy convencido de que nosotros somos la generación que vamos a ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es para alarmar a nadie, esto no es para preocupar a nadie, esto es simplemente para que estemos listos y estemos preparados y hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, lavado nuestras ropas en la sangre preciosa del sacrificio de Cristo Jesús y estar listos para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes cuando Él venga por nosotros. La verdad es que cada generación ha visto el fin de los tiempos y ha hablado del fin de los tiempos. Hasta hace unos años atrás hemos visto cómo el cumplimiento de las profecías, cómo las cosas se han aumentado de una forma tan rápida que nos apuntan que estamos en los últimos tiempos. Aclarando algo, la Biblia dice, el día y la hora de cuando el Señor va a venir, dijo Jesucristo, nadie lo sabe sino nuestro Padre en su única potestad. Así que no sabemos, puede ser hoy en la noche, puede ser mañana, puede ser de aquí a algunos años, pero lo que sí sabemos es que nuestro Señor está pronto a venir por su pueblo. Todas las profecías, las personas me preguntan, pastor, ¿cómo está el libro de profecía? ¿Qué más falta que suceda para que venga la venida del Señor, para que comience el principio, por decir así, del libro de Apocalipsis? Y la respuesta es que ya todo está cumplido, simplemente estamos esperando. Lo siguiente acontecimiento que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia, es cuando Jesucristo viene por nosotros. Entonces el día de hoy simplemente quiero hablar sobre lo que sucede antes de que sucedan todas estas cosas, y el próximo miércoles vamos a comenzar a entrar de lleno a lo que es el libro de Apocalipsis. Hace un tiempo atrás mi pastor predicó un mensaje que se titulaba ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y cuando uno está esperando un autobús y el autobús va a salir a cierta hora, usted está mirando el reloj para asegurarse de no perder su viaje. Pues así estamos nosotros, aquellos que estudian la escatología, que es la ciencia de los tiempos finales.
estamos todos mirando el reloj porque estamos ya cerca a que el viaje suceda, a que el pueblo se vaya con nuestro Dios. Así es que ya no es tiempo de perder el tiempo, ya no es tiempo, no nos queda mucho tiempo, no podemos estar distraídos. Jesucristo lo dijo de esta manera: el que está en el campo no regrese a su casa a traer la chaqueta que le hace falta para el frío. Quédese porque el bus está por salir, el tren está por arrancar, el avión está por irse. Estamos viviendo en esos tiempos. Ya no podemos vivir tiempo donde pensamos que tenemos mucho tiempo. Ya el tiempo se ha acabado, simplemente tenemos que estar ya en línea porque estamos subiendo en el bus para poder arrancar nuestro viaje hacia el cielo. No sé si logro explicarme como yo quiero. No quiero sonar alarmista, pero conforme pasa el tiempo, cada vez más estamos convencidos de que nosotros podemos ser la generación que va a ver el retorno de nuestro Dios por su iglesia. Todos los escatólogos, los que estudian estos tiempos finales, están de acuerdo que puede suceder en nuestra generación. Es más, ellos afirman que nosotros seremos la generación que no veremos la muerte, porque hay una generación que no va a morir. Los muertos en Cristo, dice 1 Tesalonicenses, resucitarán primero y luego los que hemos quedado seremos transformados en el camino al cielo y nos vamos a encontrar con nuestro Señor. En los mensajes por venir estaremos hablando de cada una de esas cosas detalladamente, pero todos los que estudian la escatología están convencidos que somos la generación que vamos a ver el retorno de nuestro Dios. Muchos de nosotros no vamos a morir. Al sonar de la trompeta seremos transformados en el aire y estaremos en las nubes con nuestro Señor. Algo muy interesante también es que muchos científicos y geólogos, personas que estudian los acontecimientos de la Tierra, muchos de ellos no cristianos, y estudian el comportamiento de la Tierra, dicen que el planeta se está preparando para una catástrofe mundial. El mismo mundo sabe de que está por suceder un acontecimiento sobrenatural. Esto no nos sorprende a nosotros porque ya Dios nos ha hablado a través de las Escrituras que vendrá un fin de todo el mundo. Los discípulos incluso le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿cuáles señales hay antes de tu venida? ¿Qué va a suceder? En Mateo 24:3 dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos cuáles serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de este siglo, del fin del mundo. Ellos ya sabían de que el Señor Jesús iba a regresar y que todo el mundo se iba a acabar. Jesús se lo dijo: yo regresaré, así como me han visto ir, yo regresaré. Los ángeles en la ascensión de Jesucristo dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Cristo que veis ahora subir es el mismo Cristo que regresará por ustedes. Las Escrituras están ahí. Ya no es tiempo de dudar, ya no es tiempo de cuestionar la palabra de Dios. Está escrito. Jesucristo dijo: el que tenga oído para oír, escuche. Si usted está viendo este mensaje, tiene oído para oír, escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Entreguémonos de corazón al Señor, sirvamos al Señor. Los días que nos queden por vivir, vivámoslos para Dios.
A través de tribulación, no importa, vivamos para Dios. A través de problemas, no importa, vivamos para Dios. A través de momentos difíciles, no importa, vivamos para Dios. Cuando se nos falta la fe, no importa, vivamos para Dios. Cuando creamos dudar en todo lo que hemos creído, no importa, sirvamos a nuestro Dios, porque nuestra redención está cerca. Entonces la pregunta que quiero contestar en el periodo bíblico profético, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué hora es? Y déjeme decirle, falta 1 minuto para las 12, falta 1 segundo para que nuestro Señor regrese por nosotros. Estamos viviendo en un periodo que Jesús llamó principio de dolores. Principio de dolores, y esta parte de principio de dolores es simplemente la antesala al acontecimiento de la gran tribulación. Es el tiempo antes de la gran tribulación, y en ese tiempo usted y yo estamos viviendo, antes del fin. Luego viene el rapto, luego viene la gran tribulación. Y vamos a explicar eso del rapto y de la gran tribulación en los próximos programas, y muchos acontecimientos más que vamos a estar explicando, pero estamos en esta antesala que se llama los principios de dolores. En la última etapa antes de que Jesús venga por su pueblo, todos los profetas, todas las profecías están cumplidas y todos estamos esperando que el Señor regrese por nosotros. Es en estos tiempos donde mucha gente va a dudar de su fe. Es en estos tiempos donde mucha gente se va a apartar de Dios. Es en estos tiempos donde el enemigo va a cuestionar todo lo que usted ha creído y todo lo que usted ha aprendido, porque él sabe que los tiempos son cortos y va a tratar de engañar a todas las personas que han guardado su fe en Cristo Jesús. Me encantan los ancianos que han muerto en Cristo Jesús, porque ellos murieron con dolor y sufrimiento, diciendo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me recogerá. Ancianos que vivieron con las manos así, diciendo: veo los cielos abiertos y el Señor que regresa por mí. Ancianos que dijeron: no dudo de la esperanza que he tenido, creo en Cristo Jesús. Ancianos que murieron esperando la venida del Señor, pero murieron con su fe intacta. Es el tipo de cristianos que usted y yo debemos de ser. Déjeme decirle, los tiempos se van a poner más difíciles en cuestión de engaño, de dudas, de mentiras del diablo, porque el enemigo quiere engañar incluso a los escogidos de Dios. La pregunta es, ¿qué contestó Jesús con respecto a la pregunta que le hicieron sus discípulos? En el verso 4, Jesús responde de Mateo 24. Yo le recomiendo que vaya y lea todo el libro de Mateo 24. También Marcos y Lucas narraron esta misma historia donde Jesús está hablando de esto. Y puede ir al libro de Mateo 24, a Marcos y a Lucas, para poder ver lo que Jesucristo dijo sobre esto. Pero la respuesta de Jesús fue esta. Le dijo: mirad que nadie les engañe. Una de las cosas mayores que van a pasar en estos tiempos es que van a haber muchos engaños. Si estamos viviendo el tiempo de la apostasía, estamos viviendo el tiempo de los engaños, estamos viviendo el tiempo donde cada vez más religiones falsas, engañosas, se están levantando, diferente tipo de adoración a otros dioses que no es Dios, diferente tipo de engaño incluso dentro de las mismas iglesias para engañar a los escogidos. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mis queridos hermanos, espero que usted esté afirmado en Cristo Jesús, usted esté afirmado en su fe, no esté dudando lo que usted ha creído, usted esté afirmado en oración y en la lectura de la palabra de Dios, para que usted tampoco no sea engañado como muchos serán engañados
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ya sabemos que el Cristo vino, ya sabemos que el Cristo murió, ya sabemos que el Cristo resucitó. No estamos esperando a otro Cristo más aquel que se va a aparecer para nosotros en la nube. Aquí en la tierra no esperamos otro Cristo. Entonces, cuando vengan falsos profetas diciendo, yo soy el Cristo, o el Cristo está aquí, el Cristo está allá, no vayáis, dijo Jesús, no hagan caso a eso, porque van a engañar a muchas personas. Oíste de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, mirad que nadie se turbe, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y es lo que estamos viendo, guerras que están sucediendo por diferentes lugares. Yo no sé si usted sabe, pero hasta el día de hoy el pueblo de Israel está siendo atacado todos los días están mandando misiles al pueblo de Israel. Las guerras están por todas partes del mundo, simplemente las noticias no lo reportan, y porque las noticias no lo reportan pensamos que todo está en paz, pero no es así. Estamos experimentando guerras de naciones contra naciones, reinos contra reinos. Estamos viendo pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso es lo que estamos viviendo, principio de dolores. En el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy más que nunca los siervos de Dios se levantarán para predicar la palabra de Dios, y hoy más que nunca la palabra de Dios va a tener persecución. Yo no sé usted si está viendo las noticias, pero en China están derribando, están destruyendo todas las iglesias con grandes maquinarias pesadas. Se están yendo a las iglesias y las están derribando. Hay una persecución como nunca antes con el pueblo de Dios. Hoy más que nunca los musulmanes han odiado a Israel, han odiado a los cristianos, los están matando por diferentes partes del mundo. Estas cosas están pasando, mis queridos, y muchas veces nosotros como hijos de Dios ni cuenta nos damos, pero esta profecía se están cumpliendo por todas partes por causa del nombre del Señor. En el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Estamos viendo cómo el enemigo ha logrado penetrar las iglesias, y hermanos contra hermanos están diciendo cosas que no deben de decirte. Hay un ataque feroz de una iglesia contra otra iglesia. Estas cosas que habló Jesucristo están sucediendo. Déjeme decirle, somos hijos de Dios, predicamos la palabra de Dios, estamos unidos en esto. No debe de haber enemistad entre nosotros. Si alguien está predicándole palabra, deje que predique, como le dijeron a Jesucristo. Mira, al otro lado hay personas que están bautizando en tu nombre. Jesucristo dice, déjelos que bauticen. Si alguien está predicando la palabra, le guste a usted o no le guste como lo esté predicando, si grita mucho o grita o no grita tanto, no deje que prediquen la palabra. Debemos de ser un pueblo unido, porque Dios no viene por una denominación, Dios viene por su iglesia lavada por la sangre de Jesucristo. Él es el que se va a encargar de decir, de separar el trigo de lo que no es trigo. Él es el que se va a encargar de juzgar a cada persona. No somos nosotros, por lo tanto, no nos juzguemos ni nos señalemos los unos a los otros. Al contrario, animemos a toda persona que predique el evangelio de Jesucristo, porque al menos así uno se pueda salvar de esas predicaciones. En el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo sabe usted que una persona es un falso profeta? Simplemente porque no está pegado a la palabra de Dios.
Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a saber exactamente quién es un falso profeta y quién no es un falso profeta. Y usted no puede ser engañado. Por eso es importante que meditemos en las Escrituras todos los días y estemos atentos a las señales que están ya aconteciendo antes del fin. En el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Verdad que estamos viendo eso? Estamos viendo las dos cosas. Estamos viendo cómo se ha multiplicado la maldad. Hay cosas que el ser humano está haciendo que uno dice, ¿en qué momento, en qué mente tuvo el pensamiento de hacer tantas cosas horrendas como esa persona ha hecho? Estamos viendo la multiplicación de la maldad y estamos viendo que el amor de muchos se está enfriando por causa de esa multiplicación de la maldad. Muchas personas dicen, si Dios existiera, estas cosas no estuvieran pasando, y culpan a Dios y se apartan de Dios. Muchas personas dicen, si Dios existiera, no me hubieran matado a mi esposa. Pues déjeme decirle, está escrito, la maldad se va a multiplicar y se puede enfriar el amor para con Dios. Por lo tanto, tenemos que estar firmes y ser fieles al Evangelio de Jesucristo y al Señor. En el verso 3 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo quiero llegar al cielo diciendo, Señor, he peleado la buena batalla, he corrido mi carrera hasta el final, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona que Dios ha preparado para mí. Entonces, hay personas que dicen, pastor, pero ¿qué pasa si nada de esto es cierto? Ok, supongamos que yo muero y me doy cuenta, me muero incrédulo y no creo en Dios, no creo en la palabra, no creo en nada de lo que está escrito. Supongamos que yo soy una persona incrédula y no creo en el Evangelio de Jesucristo y decimos, no, todo eso que predican es una mentira, Jesucristo es una mentira, simplemente fue un hombre. Tantos argumentos que el enemigo usa para robar y quitar la fe. Supongamos que yo me vuelvo un incrédulo y yo me muero, y al morir me doy cuenta que todo era verdad, que ahí está el Señor, que ahí está Dios, y que ahora, por no haber recibido la salvación del Señor, por no haber lavado mis vestidos en la sangre de Jesucristo, por no haber pedido perdón por mis pecados, me espera un lago de fuego en condenación para pagar yo por mis propios pecados. Qué duro sería, qué duro sería. Supongamos que yo soy un crédulo, una persona que cree, y después de haber creído, muero y me doy cuenta que nada de esto es cierto, que no existía un cielo. Pues simplemente no perdí nada. Si muero creyendo, no perdí nada. Pero si muero incrédulo y existe, lo pierdo todo. ¿En qué lugar le gustaría estar usted? ¿Morir incrédulo o morir creyendo? Pues ¿sabe lo que va a pasar? Que vamos a morir creyendo y al final del camino nos vamos a dar cuenta todo lo que se predicó, todo lo que por miles y miles, escuche lo que estoy diciendo, por miles y miles de años se ha venido profetizando. ¿Cómo puede ser una mentira? Por miles y miles de años se ha venido profetizando. Nos vamos a dar cuenta al final del camino que ahí está nuestro Jesús esperándonos y ahí está nuestro Dios para darnos la recompensa. Pues sigue diciendo en el verso 14, esto es muy extenso, muy largo, por favor léalo en su casa, Mateo 24, dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Como les decía al principio, no vamos a parar de predicar este evangelio porque este evangelio será predicado por todo el mundo y el enemigo no va a poder parar
detenernos que prediquemos este evangelio. Será predicado en el nombre de Cristo Jesús con la autoridad del poder del Espíritu Santo. Este evangelio será predicado para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Qué significa esto de testimonio para todas las naciones? Que nadie va a poder decir: a mí nadie me habló de Jesucristo. Nadie lo va a poder decir. Porque el Señor le va a decir: había un hombre muy guapo llamado Alex, con una gorrita, y él te predicó el evangelio. No tienes excusa. No hay excusa, mis queridos hermanos. Es tiempo de entrar al barco. Jesucristo dijo, es como los tiempos de Noé, que él construyó el barco y le dijo a la gente: vengan, entren al barco, vengan, entren al barco. Y hasta que la gente comenzó a ver que las gotas del diluvio comenzaron a caer, quisieron entrar al barco, pero era ya demasiado tarde. Dice la Biblia que no fue Noé el que cerró la puerta, porque Noé lo hubiera mantenido abierta para que todo el mundo se salvara, pero fue Dios quien cerró la puerta, porque Dios, cuando Dios dice el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. Así que es tiempo de subir a la barca, es tiempo de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Es tiempo que pidamos perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia que si le aceptamos a Él como nuestro Salvador y Señor, Él es fiel y justo de salvarnos, de perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. De verso 15 dice: por lo tanto, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que pueda leer, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan de los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que crían en aquellos días, porque van a ser momentos difíciles. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por causa de usted y de mí, aquellos días serán acortados. Esta es la Biblia que yo le estoy leyendo. Esto es Jesucristo que está hablando. Entonces, quiero que veamos lo importante que es conocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Si usted ya lo conoce, esté claro que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de principio de dolores. Si usted no lo conoce, entregue su vida a Cristo Jesús. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te hago el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque la Biblia dice que solamente Jesús te puede salvar. Tus buenas obras no te pueden salvar. Tus buenos esfuerzos no te pueden salvar. El ir a la iglesia no te puede salvar. Bueno, yo ni siquiera puedo ir a la iglesia. El hacer obras de caridad no te pueden salvar. Jesucristo únicamente te puede salvar. Por eso necesitas tener a Jesús en tu corazón. Porque si no tienes al Salvador, no puedes ser salvo de la tribulación que está por venir. Pero si lo tienes a Él, tienes la salvación y Él te librará de la ira venidera. Por eso es importante que entregues tu vida a Cristo Jesús, que le pidas perdón al Señor por tu pecado, y en ese instante Dios te perdona. En ese instante Jesucristo te salva. Cuando ya tienes a Jesús como tu Salvador y Señor, ya no tienes de qué preocuparte. Si usted es cristiano, no tiene de qué preocuparse. Usted vaya a dormir tranquilito. Usted levántese tranquilito, usted vaya al trabajo tranquilito, porque cuando la trompeta suene, usted no tiene que estar preocupado. En ese instante usted será llevado al cielo. Quiero ir finalizando esto, hay mucho más por decir, pero quiero ir finalizando esto. Dice la Biblia que los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero no tienen nada de qué temer.
el que no es salvo sí tiene mucho de qué temer. Mire, Apocalipsis 7:14 dice, y yo le respondí, esta es la visión que vio Juan, y le pregunta, ¿quiénes son todas estas personas con vestiduras blancas que han llegado al cielo, Juan? Y Juan dice, yo no sé, Señor, tú lo sabes. En Apocalipsis 7:14 es la respuesta de Juan. Dice, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, de los que han librado la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta? Aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, Jesucristo es el Señor, ellos van a estar en el cielo, en la revelación que vio Juan, en la presencia de nuestro Dios. Lo vuelve a decir en Apocalipsis 22:14, y al final de Apocalipsis vuelve a decirlo, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad, a las puertas del cielo y a las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Pues bien, mis queridos, estamos viviendo en tiempos finales, principio de dolores. Lo único que esperamos es el sonar de una trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hemos quedado seremos levantados juntamente con ellos. De esto estaremos hablando un poquito más en las próximas transmisiones con la ayuda del Señor. Gracias por ser paciente. Vamos a orar para cerrar esta transmisión. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, repita conmigo esta oración principal en este momento. Diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, mis pecados me han apartado de ti. Ahora yo vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como el Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y mi corazón. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Ahora, con sus propias palabras, ore el Señor. Y yo oraré por todos los que estamos en esta transmisión. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de tener el privilegio de predicar el Evangelio, de hablar no de las cosas que hay en mi corazón, sino de las cosas que están en tu palabra, Señor. Padre, el que tenga oído para oír, que escuche. Abre los oídos y los ojos de nuestro entendimiento para poder escuchar, Señor, las trompetas que tú ya estás sonando, las alarmas que tú ya estás sonando, para que estemos firmes, que tú pronto regresas por tu pueblo. Tú, aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, no tienen nada de qué preocuparse. Si usted ya entregó su vida a Cristo, eso no tiene nada de qué preocuparse. Señor, dale paz a todos aquellos que te conocen, Señor. Para los cristianos, para los hijos de Dios, estos no son momentos de preocupación, son momentos de alegría de saber que nuestra redención está pronta, Señor. Ayúdanos a transmitirle a muchos más este mensaje, que pronto el Señor regresa por nosotros. Padre, te pido que los bendigas y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Jehová tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes de su paz. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pues bien, mis queridos hermanos, los quiero mucho. Seguiremos hablando de Apocalipsis en la próxima semana. Quédese conmigo. Vamos a pasar un buen tiempo desarrollando este libro. La paz y la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Si el Señor no ha regresado y si el Señor ya ha regresado, nos vemos en las nubes con nuestro Señor. Dios me los bendiga a todos. La paz de Dios esté con ustedes.